Es el tema de esta mañana. ¿Es creíble la existencia de Dios? El capítulo 11 del libro de Hebreos habla de la fe bíblica y de aquellos hombres y mujeres que a lo largo de la historia vivieron esa fe bíblica. Por tanto, tenemos ahí una serie de evidencias para mostrarnos la existencia de Dios. Hombres y mujeres que descubrieron la existencia de Dios. Así que vamos a leer 3 versículos. El primero en el capítulo 11, versículo 1. Dice: «Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Versículo 6. «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan». Y luego pasamos al versículo 27, hablando de Moisés. Dice: «Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible». Pregunto, ¿se puede ver al invisible? ¿Se le puede ver? Si es invisible, no se le puede ver. Y si se le ve, ya no es invisible, ¿no? Nos dice el texto que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, lo cual nos dice que el invisible puede ser visible. Solo que hay que entender qué significa esto, y es lo que queremos responder esta mañana. Desde el mundo científico y desde el mundo secular, desde el humanismo que estamos viviendo y que gobierna, por así decir, el mundo de las ideas, la fe cristiana, la fe bíblica, para ellos es un salto irracional en el vacío, una especie de fantasía, una especie de ilusión de la mente que cree en algo que no existe porque no se ve. Y es cierto que no se ve, la misma Biblia nos dice que es el Dios invisible. Sin embargo, aquellos que tienen fe pueden ver lo que es invisible, porque la fe es la capacidad de ver lo que estos ojos no ven. Pero el Dios invisible es visible a través de la fe, pero la fe bíblica, no la fe de lo que el mundo entiende. El mundo en que vivimos vive por vista, no por fe. Los científicos nos dicen que solamente aquello que puede ser verificado y comprobado por los 5 sentidos es realidad. Todo lo demás es fantasía. Por eso, a la hora de hablar de la fe y de un Dios que no se puede ver y que ellos no pueden controlar dentro de los ensayos, de los tubos de ensayo en sus laboratorios, la conclusión del científico y del humanismo es que Dios no existe, que simplemente es una fantasía en la mente, en el cerebro del ser humano. El humanismo se ha convertido en el parámetro de todas las cosas que son realidad. El hombre, el ser humano, es la medida de todas las cosas. Y por tanto, en ese mundo y bajo esas concepciones, Dios no encaja, porque Dios no puede ser controlado por el mundo científico. Y la conclusión, cuando no se puede controlar por ellos, es: Dios no existe, simplemente es una ilusión tuya. Lamentablemente, a veces los propios creyentes, apoyamos esas teorías, en cierta forma, cuando nosotros vivimos una fe que no es una fe bíblica, sino una fe de sensaciones. Por eso, cuando algún cristiano es interrogado acerca de cuestiones de Dios y cuando no sabe cómo explicarlo, dice: bueno, es que hay que creerlo por fe. Claro que hay que creerlo por fe, lo entendemos perfectamente, pero la fe no quiere decir que no se pueda explicar o que no necesite pensar.
La fe requiere pensar y requiere conocer. Jesús fue interpelado y cuestionado por sus contemporáneos en muchas cuestiones y él siempre dio una respuesta razonable. Y esas respuestas razonables de Jesús siempre reflejaban una armonía entre la naturaleza y las verdades espirituales. Fíjense en las parábolas de Jesús, fíjense en las enseñanzas de Jesús y siempre veremos a Jesús agarrando una ilustración del mundo, tomando una ilustración de la naturaleza y explicando una realidad espiritual, o sea, de lo visible a lo invisible. Romanos nos dice el apóstol Pablo allí en el capítulo 1 que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles desde el principio de la creación. Por tanto, el invisible se hace visible cuando el ser humano se acerca a Él para conocerle en los términos que Él quiere ser conocido. En otras palabras, en los medios académicos es necesario que el que quiera estudiar una disciplina académica crea que lo hay. Es lo que nos dice aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 6, donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay, al menos por hipótesis. Cuando el ser humano cree que Dios no existe, evidentemente, aunque se acerque a encontrar o a buscar a Dios, nunca le encontrará, porque Dios se esconde. Dios no se revela a aquellos que se acercan a Él para juzgarle y no para conocerle. Eso es lo que ocurría con los fariseos y los escribas. Ellos se acercaban a Jesús, le hacían preguntas, pero no para aprender, no para observar, no para esperar conocer a Dios, sino para engañarle, para atraparle. Y cuando el ser humano viene con esa actitud a Dios, Dios se esconde. Es como decir, yo no juego al gato y al ratón. Simplemente yo conozco el corazón del ser humano y cuando sé que el ser humano no se acerca con la actitud adecuada, no voy a entrar en un juego. Cuando una persona quiere estudiar una disciplina académica, si quiere estudiar para la abogacía, si quiere estudiar para médico, para psicología, lo primero que tiene que hacer que es creer que esa disciplina existe, ¿no? Es lo mismo que nos dice. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, al menos como hipótesis. Y luego nos dice, y que es galardonador de los que le buscan. Dios nos dijo mediante Jesús que los que buscan a Dios le han de buscar en espíritu y verdad. Y lo que ocurre en los términos académicos es que una disciplina académica siempre establece los contenidos de la disciplina, pero también la metodología de estudio. No es lo mismo estudiar las ciencias sociales que las ciencias exactas o la ciencia pura. El método de cada una de ellas es diferente. Y por tanto, el estudiante que quiere estudiar matemáticas tiene que asumir una metodología de estudio muy diferente a aquel estudiante que tiene que estudiar ciencias sociales. Ese estudiante tiene que someterse a la disciplina, a la metodología que establece la propia ciencia. Y eso lo hace todo el mundo. Lo tomamos como algo normal, correcto. Y en cuanto a Dios, Dios es mucho más que una ciencia. Dios es el creador de la ciencia. Y por tanto, Él ha establecido también el contenido de su conocimiento, lo tenemos revelado en la palabra, y la metodología de acercarnos a Él para conocerle. ¿Cómo? El ser humano ha de entender que para conocer a Dios tiene que acercarse primeramente creyendo que hay. Y si no lo hay, lo veremos. Pero si lo hay, quiero conocerle. ¿Y con qué actitud tengo que acercarme? ¿Cuál es la metodología para acercarme a Dios y conocerle si es que lo hay? Pues en espíritu y verdad, o sea, de corazón y con un corazón deseoso de conocer a ese Dios.
Aquellas personas que quieren conocer a Dios y se acercan a Él con esa actitud van a ver al invisible, porque Dios es galardonador de los que le buscan, no de aquellos que no le buscan, aunque Dios quiere que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad. Por tanto, hemos de entender ese principio. Ahora bien, nos dice el versículo 27 hablando de Moisés, que Moisés dejó a Egipto no temiendo la ira de Dios, del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No me parece a mí que la fe es una actitud ciega de no ver. Nos dice la palabra todo lo contrario. La fe bíblica es la capacidad de ver lo que no ven los 5 sentidos. Los científicos, los humanistas nos van a decir solo aquello que podemos ver, palpar, oler, gustar, aquello que podemos comprobar, verificar con los 5 sentidos es realidad, todo lo demás no existe. Bueno, como diría Pascal, la última etapa de la razón es entender que hay infinidad de cosas que la sobrepasan. La mente humana, el conocimiento humano está muy limitado. Y hay muchas realidades que no vemos, pero que existen y que no podemos negar. La ciencia tiene sus límites, el razonamiento humano tiene sus límites y Dios sobrepasa todos esos límites. Pero aquellos que realmente buscan a Dios en espíritu y verdad pueden tener por medio de la fe la capacidad de ver al invisible. No lo verán con estos ojos. Yo nunca he visto a Dios con estos ojos. Nunca. Pero lo he visto. Y lo sigo viendo. Pero no con estos ojos, porque Él es el invisible. Entonces, ¿con qué ojos voy a ver a Dios? Son los ojos del corazón. La fe requiere pensar, la fe requiere investigar y la fe requiere experimentar también viendo al invisible. Hace unos 2 años más o menos, yo estuve viendo en mi casa tranquilamente una tarde un programa naturalista y en ese programa hablaban y presentaban el comportamiento de las serpientes en Australia. No es que a mí me atraigan las serpientes. Lo primero que hice al ver la primera que apareció fue mirar debajo del sofá porque me entra, un temor de que alguna se haya colado por la televisión dentro de casa. Pero era interesante, me quedé a verlo porque hay tan pocos programas hoy en día que se puedan ver en la televisión y así me quedé tranquilamente observando lo que estaba diciendo el reportero. Él decía que las serpientes tienen ojos, pero no ven. Las serpientes no se guían por vista, no se guían por lo que ven. Las serpientes tienen unas cámaras, unos detectores de infrarrojos entre el hocico y la boca. Y esas cámaras, esos detectores que tienen, detectan el calor. Y allí donde hay sangre caliente, ellos lo detectan tanto por si son víctimas suyas, o sea, presas que pueden atrapar, como si son depredadores que les amenazan. Y de esa forma su comportamiento está guiado estrictamente por esos detectores. Son como esas cámaras de infrarrojos que salen en las películas por la noche, ¿no?, que llevan los soldados o aquellos héroes policiales y tal, y que con esas cámaras pueden detectar los movimientos donde hay movimiento caliente, o sea, de personas o animales. Pues así se comportan las serpientes. También decía el presentador que aquellas serpientes que a lo largo de la historia renunciaron a usar sus cámaras infrarrojos o esos detectores que llevan, desarrollaron la capacidad de ver por los ojos, pero que su comportamiento era muy deficiente con respecto a aquellos que tenían
la visión a través o dependen a través de esos detectores. Me pareció muy interesante y me hizo pensar en el ser humano. El ser humano fuimos creados por Dios, diseñados por Dios y tenemos el soplo de Dios y Dios creó un detector en nuestro interior para percibir a Dios, para ver a Dios. Es el espíritu humano, es el aliento de Dios, es el alma humana, es la capacidad de percibir y de captar el calor del amor de Dios. Pero el ser humano, en su experiencia humana, decidió romper, dejar a un lado el uso de ese detector. Y lo hizo en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva fueron tentados, ellos empezaron a funcionar y cambiaron el sistema de vida del ser humano. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién convenció a Adán y Eva a cambiar el sistema de vida que tenían? ¿Me lo pueden decir? ¿Quién? Una serpiente. Seguramente que las serpientes debían de saber mucho acerca de esto. El diablo utilizó una serpiente para convencerles de un cambio de vida. Adán y Eva funcionaban hasta ese momento tal como Dios les había creado, en contacto con Dios constante. Podían oír la voz de Dios, podían percibir la presencia de Dios, estaban en contacto con la naturaleza, pero cuando hubo esa conversación entre la serpiente y Adán y Eva, dice el texto que Eva, que había definido correctamente la palabra de Dios, no comeréis, aunque había añadido alguna cosita, no comeréis, pero dice el texto entonces que después de la conversación, cuando el diablo, la serpiente, les dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis seréis. Dice ahí el texto que Eva miró el árbol y vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Se dan cuenta ustedes? Algo había cambiado en su interior. Empezaba a vivir por vista y siguió ese principio de comportamiento, así que agarró y probó el alimento. Estamos en una dinámica de usar los 5 sentidos. Y eso fue la desobediencia, porque no supo escuchar la voz de Dios en ese momento. Y Adán tampoco. Ninguno de los dos respondió a la voz de Dios. Así que ambos comieron y a partir de ese momento entró el pecado en la naturaleza humana. Y ese pecado ha sido traspasado de generación en generación hasta nuestros días y hasta el final del mundo. Curiosamente, nos dice el texto de Génesis que una vez hubieron comido, ¿qué ocurrió? Sus ojos fueron abiertos. O si los ojos estaban abiertos. ¿Qué ojos fueron abiertos? Los ojos naturales. Porque a partir de ese momento los ojos espirituales se cerraron y empezaron a funcionar por vista y no por fe. Nuestro mundo es un mundo que funciona por vista. Por eso el mundo científico, el mundo humanista, nos dice todo aquello que no podemos comprobar, tocar, palpar, gustar, aquello que no podemos juzgar por los 5 sentidos, no existe. Y como a Dios no le podemos controlar, la conclusión es que Dios no existe, simplemente es una fantasía en la mente de la persona. Ahora, ¿qué ocurriría si Dios pudiese ser manipulado por nuestros científicos? Pobres de nosotros, ¿no? Pobres de este mundo. Todo lo que toca el ser humano, todo, lo corrompe. Explotamos la naturaleza cuando prometemos o cuando los políticos prometen todos los beneficios al pueblo y cuando ocupan la posición de poder se corrompen. Y la economía igual.
Todo aquello que el ser humano toca lo corrompe. La ciencia en muchos casos se utiliza para destrucción, para crear armas masivas de destrucción. Si el ser humano pudiese agotar a Dios, si el ser humano pudiese controlar a Dios, Dios dejaría de ser Dios. Y si Dios deja de ser Dios, no hay esperanza para la humanidad. Hay una justicia y una verdad, y gracias que Dios no se deja controlar. Es por eso que aquellos que conocieron a Jesús mayoritariamente en el tiempo en que Él estuvo en la tierra fueron los ciegos. Si leemos los evangelios nos daremos cuenta que los ciegos que no ven eran los que veían. Los que al escuchar acerca de Jesús y percibir a Jesús clamaban a Él diciendo: Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Pero aquellos que veían con sus ojos eran incapaces de reconocer que era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que veían era un hombre, pues como nosotros, con 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, que comía, que se cansaba y que era muy natural. Y claro, pensar que este es el Hijo de Dios, no lo podemos aceptar. Y realmente los ojos naturales de la vista pueden ser un impedimento para que los ojos del corazón puedan ver a Dios. Notemos lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, Efesios capítulo 1. El apóstol Pablo dice: no ceso de dar gracias, versículo 16, por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esa palabra, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, es clave. El entendimiento tiene ojos. ¿Dónde están esos ojos? La palabra que utiliza aquí Pablo para referirse al entendimiento es la palabra dianoia, una palabra compuesta de una preposición en el texto griego, dia, que implica una acción de atravesar algo o de partir algo y abrirlo. Y noeo o noein, que tiene que ver con el pensamiento. Es una palabra rara, ¿verdad? O sea, parece que no dice nada. Seguramente que todos estamos más familiarizados con la palabra paranoia. Dianoia y paranoia son contrarias la una a la otra. La palabra paranoia también tiene una preposición al principio, para, que significa una actividad de rodear, dar la vuelta a algo, y noia o noein, que tiene que ver con el pensar. La palabra paranoia describe una actitud de dar vueltas a la realidad, pero sin entrar en la realidad. Por eso una persona que sufre o es paranoide sufre alucinaciones y puede ver cosas o oír voces que en realidad no existen. Eso es un trastorno del ser humano que tiene que ver con la paranoia. Pablo dice aquí, alumbrando los ojos de vuestra dianoia. La palabra dianoia, en contrario a la palabra paranoia, describe esa actividad de partir o abrir algo. Es lo que hacen los cirujanos forenses. Los cirujanos forenses, cuando tienen que averiguar la causa de la muerte de un ser humano, ¿qué tienen que hacer cuando están frente al cuerpo? No pueden estar dando vueltas alrededor del cuerpo para averiguar la muerte del difunto. Lo que tienen que hacer es abrir, investigar y mirar dentro. Y por tanto, a partir de ahí tienen que averiguar la causa de la muerte. Es lo que dice Pablo aquí. Nuestra fe, por lo que él pide por los cristianos,
Es una fe que no dé vueltas a la realidad, sino que esté dispuesta a penetrar, a partir la realidad y a buscar la verdad, la causa. El Dios que tenemos es un Dios inalcanzable, lo sabemos, pero eso no puede ser una excusa para decir, bueno, yo solo sé que soy salvo y ya me basta en la vida, ya no necesito conocer más de Dios. Eso es un error. La fe bíblica, si de verdad hemos conocido al Dios verdadero, resucitado, al Dios glorificado y le amamos, debe motivarnos a amarle más y conocerle mejor. ¿Para qué? Para dar razón de nuestra fe a todos aquellos que nos preguntan. Es importante que nuestra fe sea una fe inteligente, porque el Dios invisible es visible cuando nos acercamos a Él en espíritu y verdad. Y esto es un reto para todos aquellos que no conocen a Dios, pero también para aquellos que somos cristianos. Dios es visible y la existencia de Dios es creíble y es verificable, pero no a través de estos ojos, sino a través de los ojos del entendimiento. Jesús dijo eso cuando curó a aquel ciego de nacimiento y dijo al final, en una conversación con él, cuando los judíos le habían rechazado, los fariseos le habían rechazado, le habían expulsado de la sinagoga. Y Jesús le vio y tuvo una conversación con él y él dijo al ciego, para eso he venido yo, para que los que ven no vean y los que no ven, vean. Porque cuando una persona se acerca a Dios y confiesa, Señor, no te entiendo, no te conozco, y Dios nos da esa libertad de ser honestos con Él y abrir nuestro corazón. Pero quiero conocerte, quiero amarte, muéstrame tu realidad. Él se hará visible a ese corazón. Y cuando un corazón ve al invisible, no hay Dios que le pueda convencer de que el invisible no es visible. Cuando el invisible cautiva el corazón, realmente no hay nadie que va a negar esa realidad. Es importante entender ese aspecto. Mi mujer y yo cumplimos nuestro 25 aniversario hace ya 10 años. Y en aquel entonces yo le regalé un loro de estos que hablan, un yaco, un loro gris. ¿Por qué? Porque mi mujer creció en Honduras y cuando ella era pequeña tenía 2 animales. Uno era un mono y otro era un loro. Eran los 2 animalitos que le acompañaban. Ella adora los animales. Así que yo pensé, bueno, le voy a regalar al menos uno de estos animalitos, porque cuando ella salió de Honduras tuvo que dejarlos allí y desde entonces pues no los había tenido. Así que pensé, bueno, el mono ya lo tiene porque se ha casado conmigo. Bueno, no se rían, en España ser mono quiere decir ser muy guapo. O sea que se puede interpretar de una u otra forma. Entonces le compré el loro. Y bueno, ese loro era muy interesante. Pero lo curioso es que, bueno, tenemos nuestros móviles y cuando alguien llama a un móvil, los móviles no suenan inmediatamente. Hay un espacio, unas fracciones de segundos, hasta que el móvil suena, pero las ondas ya están llegando al móvil. Bueno, nuestro loro detectaba las ondas y antes de que nosotros, o antes de que el móvil contestase, el móvil es el celular, antes de que el celular sonase, el loro nuestro decía, diga, antes, porque es lo que él nos escuchaba. O sea, él escuchaba las ondas y nos escuchaba a nosotros decir, diga. Es lo que decimos en España. En otros países dirán mande u otras expresiones. La cuestión es que los animales tienen percepciones que nosotros hemos perdido. Nosotros somos unas criaturas superiores y realmente nos creemos superiores, pero en realidad hemos perdido mucho desde el pecado de
Génesis 3. Ustedes recuerdan el tsunami que hubo, el primer tsunami catastrófico que hubo en unos países, concretamente en Sri Lanka. Hace unos 8 o 10 años murieron miles y miles de personas. Se ha hecho una película sobre ese tema. En Sri Lanka había una reserva de animales. Y cuando vino el tsunami, después que pasó, se dieron cuenta los que buscaban restos de hombres y mujeres muertos, etc. Se dieron cuenta que en la reserva de animales no había muerto ningún animal, todos habían desaparecido. No encontraron ninguno ni muerto ni vivo, se habían ido todos. Y la conclusión de los investigadores es que los animales detectaron lo que venía. Y lo que hicieron fue, guiados por los elefantes, decían ellos, se fueron antes de que llegase el tsunami. Pero ¿qué ocurrió con los seres humanos? Todos estaban de fiestas, de juerga, de diversión, etcétera, etcétera. Y no se dieron cuenta de lo que venía. Sin embargo, nosotros somos inteligentes y somos científicos. Tenemos satélites lanzados por todas partes del espacio que supuestamente están observando los movimientos de la Tierra. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No es parecido eso a los días de Noé? ¿Y acaso no esperamos otro tsunami? ¿No va a venir un tsunami al final de los tiempos a este mundo? Hemos hablado de un Jesús que fue muerto, crucificado, pero también resucitado y glorificado. Pero ese Jesús histórico, real, es el que prometió que un día Él volvería y establecería justicia en esta tierra, en un mundo de injusticia. Y así como en la primera venida no fue esperada, ni nadie se dio cuenta de que el Rey había venido, y que el Dios verdadero había venido, porque le vieron con los ojos físicos y no con los ojos del entendimiento, pues no le conocieron. Pero va a venir un tsunami universal el día que Cristo concluya la historia de la humanidad. Y ese día se establecerá en esta tierra la justicia de Dios. Es por eso que es importante entender lo que decía Job al final de su libro. Job pasó momentos dificilísimos, momentos en los que tuvo que sufrir mucho, pero al final de su sufrimiento dijo: de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. ¿Con qué ojos te acercas tú a Dios? ¿Con qué ojos estamos viendo al invisible? Porque Él es visible. Concluyo con la lectura en el libro que hemos comenzado en Hebreos, capítulo 11, pero lo vamos a hacer en el capítulo 12, a principio, donde el autor de Hebreos, concluyendo el tema de la fe, nos dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, nuestro reto como cristianos es poner nuestros ojos en Jesús, pero no estos, porque nadie le verá hasta aquel día. Pero eso no quiere decir que no sea visible. Es visible para aquellos que por medio de la fe tienen la capacidad de ver al invisible. Que Dios les bendiga y les fortalezca. Y espero que si hay alguien aquí que está alejado de Dios, que no conoce a Dios, que tiene dudas de Dios, este sea un momento de reflexión, un momento para acercarse a Dios en espíritu y verdad. Búscale,
porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. Él siempre es galardonador de los que le buscan de verdad. Y aquellos que le buscan de verdad verán al invisible. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por estos momentos, gracias por este tiempo que hemos estado juntos en torno a tu palabra. Gracias porque tú eres el Dios eterno, que en la historia de cada uno te muestras y buscas el corazón humano, y aquellos que te buscan en espíritu y verdad reciben tu respuesta. Y pido en esta mañana por personas aquí que puedan haber, que necesiten un encuentro contigo, que tu Espíritu Santo les convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que esta mañana puedan ser motivados a buscar tu rostro. Te pido, Padre, que tú les motives, les des la luz para entender tu verdad y que tú transformes sus vidas. Y pido también por cada uno de nosotros, los que te conocemos, para que ilumines los ojos del entendimiento, de manera que sepamos la esperanza a la que hemos sido llamados. Guárdanos del mal, guarda a mis hermanos, a las familias aquí representadas, y bendíceles para que ellos sean de bendición en este mundo. Por medio de Jesús.